RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto desde Tacna con el doctor Jaime Bautista Quino, analista político, es consejero regional, a quien agradecemos este contacto aquí con Enlace Regional. Doctor Bautista, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes por la entrevista, muy gentil de su parte. Doctor, hay preocupación por lo que está sucediendo precisamente en la frontera, ¿no? Hay una serie de denuncias, incluso hoy hemos podido conocer de una denuncia de gente migratoria que está incluso pagando para poder ingresar ilegalmente a nuestro país. Indudablemente esta es una crisis en la frontera con Chile, doctor. Bueno, mira, esta situación es un problema social. El pase por la frontera de Chacayuta por el lado chileno y por el lado peruano de Santa Rosa se ha convertido en un problema social. Recuerdo muy bien de que a través del patronato, el año pasado, en el mes de abril, exactamente a un año atrás, se solicitó la apertura de la frontera y nunca se pensó que se iba a registrar esta situación de un embalse o sobreembalse de la capacidad operativa de migraciones, ¿no? Se habló de cierta forma de mejorar la atención para el proceso migratorio, pero esta situación de la afluencia de turistas que cruzan de Chile a Tacna y de Tacna hacia Arica, bueno, esto ha sobrepasado las expectativas de migraciones. Entonces, esto también ha traído como consecuencia otro tema migratorio que hace la gente que no es del Perú, en muchos de los casos tampoco son de Chile, pero sí son extranjeros de Bolivia, de Ecuador, Colombia, Venezuela, de otros países, ¿no? Haitianos inclusive. Estas personas hoy en día se han apostado en la frontera, no solamente se han apostado en la frontera protestando para poder pasar tanto del lado peruano hacia Chile, como también para salir del lado chileno para ingresar al Perú. Esto de verdad se ha constituido un problema social que en la actualidad ha meritado una atención prioritaria de parte de las autoridades regionales. Inclusive el propio gobernador regional ha dado a entender y ha dado a conocer de que estaría dispuesto en concederles un espacio de terreno para que ellos puedan tener dónde albergar o dónde quedarse, porque de verdad lo que está pasando aquí en la ciudad es una situación muy lamentable de gente que también tiene hijos, tiene esposa, hijos menores, que en muchos de los casos, en horas de la noche, tienen que pernoctar en las calles y en las plazas de la ciudad de Tacna, ¿no? Este es un problema social que, reitero, ha meritado una atención, no solo de las autoridades locales y regionales, sino también de las autoridades nacionales, como ustedes conocen, ¿no? Así es, doctor, pero lamentablemente se tiene que haber un control, porque ayer estábamos viendo precisamente en el programa Cuarto Poder que había incluso esta irregularidad, que los carabineros acompañaban a estos inmigrantes a pasar a nuestra tierra, y son naturalmente, como hemos dicho, ilegales, ¿no? De una manera ilegal, y vemos, lamentablemente, sabemos que es un problema social, nosotros también tenemos este problema social, que ha aumentado la delincuencia en nuestro país, no solo en Lima, sino a nivel general. Es producto también de muchos migrantes que vienen indocumentados. Sí, es Vox Populi y es un tema del día. Todos los días aquí en Tacna, amigo periodista, se registran hechos de violencia, inclusive asaltos a mano armada durante el día, actos delictivos que se presentan a diario, reitero, con armas de fuego. Eso no se veía antes, ¿no? Y eso ha meritado, reitero, una atención de parte de la policía. Y cuando se ha capturado a estas personas de mal vivir, resulta que son ecuatorianos o son venezolanos, o sea, son extranjeros. Y en algunos, amigo periodista, han ingresado ilegalmente, quizás en su mayor mayoría han ingresado ilegalmente. Si usted lo comete un delito, ¿no?, sin haber ingresado legalmente, y salen también como ha ingresado de manera ilegal, entonces uno no sabe cómo poder capturarlos, cómo poder retenerlos para que puedan rendir ante la justicia o solicitar su captura. Entonces esta es una situación lamentablemente social
que está perjudicando no solamente a la ciudad de Tacna, sino también al país. Así es. Y eso también lo conocemos de lo que pasa también en Lima, ¿no? Reitero, Tacna tiene, por ejemplo, zonas de ingreso autorizados, es la de Complejo Santa Rosa, por el lado peruano, por el lado chileno está Chacayota, y también hay una zona de ingreso que se llama el Tripartito, que es una zona donde confluyen los países de Perú, Chile y Bolivia. Entonces, los ingresos se dan a través de estos medios. Y lógicamente por la frontera, por la Pampa, cruzando, arriesgando sus vidas, muchos de ellos cruzan la frontera de Chile a Perú y también viceversa, ¿no? Ahora, doctor, y lo bueno que ya se ha pronunciado el premier Alberto Otárola, en donde se ha dicho que se van a hacer las investigaciones necesarias y las coordinaciones que se tienen que hacer con las autoridades chilenas. ¿Cómo, de qué manera se podría ayudar a estos inmigrantes? Porque muchos de ellos argumentan que tienen que pasar por nuestro país para no quedarse en el Perú, sino transitar hacia el país vecino, puede ser Colombia, Ecuador. Bueno, mira, los que en realidad hemos tenido la oportunidad de salir del país, es un poco difícil vivir en el extranjero y hacer una vida fuera de nuestra patria. Considero que en esta situación una solución rápida es que el Estado peruano, a través de las Fuerzas Armadas, a través de las Fuerzas Armadas, proporcione un vuelo humanitario para llevarlos de retorno a su país, ¿no? No creo que sean, si son 1000, entonces hay que trasladarlos a dicha gente a su país, apoyarlos y que estén en su país. Yo creo que eso sería una solución rápida al cual tendría que acudir el gobierno peruano, porque conocemos la actitud que ha mostrado el gobierno chileno. El gobierno chileno ha decidido simplemente expulsar de su territorio a gente que ingresó ilegalmente. En este caso en particular, muchos de ellos son admitidos en el Perú. Hay muchísima gente que está en esas condiciones. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno peruano es llevarlos a través de una ayuda humanitaria, un traslado vía aérea y dejarlos en su país. Y creo que con esto estaríamos solucionando en gran parte el problema social que se ha generado a raíz de la migración ilegal que se está dando entre los países de la comunidad andina, ¿no? Lo importante, bueno, buen punto usted lo que dice este vuelo humanitario, lo importante es que el gobierno o que se preocupe, pues ha tenido un poco descuidado esta situación por las crisis políticas que se han presentado. No hemos podido escuchar tampoco a la presidenta Dina Boluarte. Recién hemos escuchado al premier Otárola, producto de un informe periodístico, ¿no?, que se ha dado anoche. Bueno, esta situación, este modus operandi del gobierno, de ese gobierno de Dina Boluarte, de los gobiernos anteriores de Castillo, de los gobiernos tan anteriores de Ollanta, PPK, Vizcarra, etcétera, etcétera, lamentablemente no hacen un trabajo efectivo para conocer la realidad, lo que sucede en el país. Todos los domingos, la televisión nacional, sobre todo los de señal abierta, tienen que marcar la agenda de la semana. Y eso también está pasando actualmente. Claro. ¿No? Todo tiene que hacerse viendo primero lo que sucede, lo que informan los programas noticiosos dominicales, ¿no? Y eso no está bien. Hay otros problemas que también existen, que debería el gobierno central, a través de personas que trabajan para el gobierno a nivel nacional, tomar esas medidas, conocer la realidad y solucionar esa problemática. Por ejemplo, aquí en Tacna, amigo periodista, es una situación, antes de la pandemia, es una situación que era beneficioso para la ciudad. Antes de la pandemia, los fines de semana, el viernes en la noche, sábado y domingo, ingresaban a Tacna en promedio cerca de 8.000 personas de Chile, turistas. 10.000, 8.000, 12.000, 6.000, 7.000. Un promedio de 8.000 personas semanalmente. Inclusive ha habido picos en los que en un fin de semana ingresaron cerca de 25.000 personas, ¿no? ¿Esto qué implica? De que la ciudad se acogía a turistas, que venía gente de Chile y que dejaban un dinero, en promedio cerca de $250 cada turista que ingresaba del vecino país en la ciudad de Tacna. Esto dinamizaba lógicamente la economía, la microeconomía de la ciudad. Y esto, lamentablemente, amigo periodista, por la incapacidad del gobierno central, específicamente de Migraciones y del Ministerio de Relaciones Exteriores,
no se ha podido solucionar el tema migratorio. Uno tiene que pasar, cuando usted quiere trasladarse, ¿no? Tiene que trasladarse de Perú a Chile, pasando por la frontera de Santa Rosa y Chacayuta, usted se demora cerca de 3, 4, 5, hasta 6 horas. De igual manera, las personas que visitan Tacna, viceversa, quieren pasar de Chile, de Arica a Tacna, demoran 3, 4, 5, 6 horas. Entonces, están perdiendo prácticamente casi un día solamente por cruzar la frontera y traer su dinero y dinamizar la economía local. Entonces, estas cosas se tienen que solucionar. Y de eso el gobierno central no habla. Imagínense si pasan cerca de 10.000, 8.000 a 10.000 personas diarias de Chile hacia acá, ¿qué cantidad de dinero están dejando para dinamizar la actividad comercial local? Entonces, esta situación debería meritar una profunda atención, no solamente de las autoridades locales, sino también principalmente de migraciones de la propia presidenta, que hasta ahora no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Así es, ¿no? Que tomen conciencia, que se pongan a trabajar de una manera técnica, en coordinaciones también con los países que tenemos la frontera, ¿no? Porque no solo esto pasa en Tacna, sino en otras fronteras de nuestro país. En el norte también se ha visto muchas irregularidades y que no se haga mucha política. Recuerda, doctor, que cuando en el tiempo del gobierno de Pedro Castillo, él anunció de que si se agarraba a personas extranjeras en flagrancia cometiendo un delito, a las 72 horas se le iba a devolver al país. Y hubo incluso a manera, no sé si era para, con algunos medios de comunicación, unos vuelos que se dieron, 20 o 30 extranjeros fueron expulsados, como se dice, o retornados, mejor dicho, a sus países, pero no se había estudiado legalmente esta situación, porque no es tan fácil mencionar cuando no hay un estudio correspondiente legalmente, ¿no? Para que tampoco se cometan atropellos. Amigo periodista, ese tema de migratorio, el migratorio legal e ilegal, tiene una solución. Por ejemplo, la migración legal. ¿Qué es lo que se tiene que hacer primeramente? En Tacna existe el terminal internacional, ¿no? Existe el terminal internacional, en Arica también existe el terminal internacional. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad migratoria? Simplemente identificar a todos los pasajeros que suben a los buses, a los vehículos colectivos que van hacia Arica, registrarlos y ya no estar bajando otra vez en la frontera Santa Rosa por el lado peruano y luego en Chacayuta para poder registrarse, ¿no? Entonces, para facilitar y dinamizar en la circulación, porque es gente que viene a comer rico. Tacna es conocida, ustedes quizás tengan la oportunidad de conocer la ciudad. Tacna tiene una gastronomía muy rica, ¿no? Claro. Entonces es un atractivo y el costo de vida en Tacna, la comida en Tacna es riquísima, cuesta barato. Por ejemplo, le hago un promedio, ¿no? Un menú aquí en Tacna cuesta desde 12 soles, en Arica está cerca de 45 soles. Entonces, la gente de Arica, la gente chilena prefiere venir a Tacna a comer rico y a costos muy bajos. Entonces, esta situación se tiene que dinamizar y nadie soluciona el problema. Reitero, migraciones no hace absolutamente nada, el gobierno central menos, a pesar de que, como usted mencionó, hubieron promesas y promesas de los diferentes gobiernos que han pasado, pero nadie da una solución concreta a este problema migratorio, y sobre todo el hecho también de sacar a gente ilegal, gente que ingresa ilegalmente al país, y en muchos de los casos cometiendo muchos delitos en otras ciudades, ¿no? Esperemos, doctor, que ya el gobierno central tome pues el toro por las astas, ¿no? Y se preocupe de esta situación que está también causando, decirlo así abiertamente, muchos problemas en nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor, por este contacto en este tema preocupante de esta situación de inmigrantes que ingresan, pues. ¿Cuánto es la cifra que usted dijo? Por favor, ¿lo puede repetir? ¿Cómo dice? ¿Cuánto es el ingreso de inmigrantes a nuestro país, según los datos estadísticos que usted tiene? Bueno, en el peor día, amigo periodista, ha ingresado cerca de 5.000 personas. Sí. Hablo antes de la pandemia, ¿no? En el peor día de ingreso, cerca de 5.000 personas. Y en el pico más alto, cerca de 25.000 personas, ¿no? Hubo algún fin de semana que ingresaron cerca de 25.000 personas. Pero en promedio son
algo de 8.000 a 10.000. Hablemos de 9.000 personas que ingresan, promedio, ¿no? reitero, diariamente antes de la pandemia. Y esto hay que recuperarlo, reitero. Según las estadísticas que maneja la Cámara de Comercio, más o menos cada visitante dejaba en promedio cerca de $250 diarios. Y ese ingreso, esa inyección económica a la actividad de la microeconomía es sumamente importante. Y considero que este aspecto se debería tomar en cuenta. Y otro asunto me gustaría aprovechar, amigo periodista, para analizar quizás en una próxima entrevista respecto a la capacidad de gasto que están haciendo no solamente los gobiernos locales en Tacna y a nivel nacional, sino también los 25 gobiernos regionales a nivel nacional y el propio gobierno central, ¿no? El propio gobierno central. Hoy en día usted conoce perfectamente, amigo periodista, de que el Estado peruano tiene un presupuesto anual de cerca de 226.000 millones de soles y lamentablemente cercano ya a más de 4 meses de terminar, de iniciar el ejercicio presupuestal 2023, solamente se ha podido invertir en promedio 12%, 12 a 15%, menos del 15%. Y si nosotros hacemos una proyección al terminar el año, estamos hablando de cerca de menos del 60%. Y con ello, amigo periodista, casi el 40%, más del 40% se estaría revertiendo al Estado presupuesto que debe ser destinado para obras. Es un tema, considero que es importantísimo, porque en realidad hay que también enfocarse en una reactivación económica que debe ser eficaz en los 3 niveles de gobierno. Hablo de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Y creo que este aspecto también es sumamente importante para importantísimo, todos, ¿no? Doctor, que lo vamos a seguramente tocar la capacidad de gasto en otra entrevista que vamos a tener, si lo concede usted. Muchas gracias, doctor Jaime Bautista Aquino, usted es analista político, es consejero regional, por este contacto aquí en RCR. Muy buenas tardes, muy amable. Muy gentil de su parte, que tenga buen día. Un buen saludo día a la población de Taros. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.